Un saludo especial a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por el tiempo que nos da de poder compartir estas enseñanzas. Estamos ya en nuestra tercera semana de clases. Deseo una vez más expresar mi gratitud a aquellos que puntualmente están enviando sus tareas, que están haciendo todo el desarrollo del curso, siguiendo cada uno de los foros y todo ello. Pero también quiero animar a aquellos que por obvia situación están un poco retrasados de ello. Quiero decirles que no se desanimen, que avancemos en este curso, que me escriban si tienen alguna dificultad, si no entendieron la tarea, si no comprendieron algo. Todavía estamos a tiempo para poder ponernos al día con cada una de las tareas asignadas en las semanas. Quiero expresar mi deseo de ayudar a que usted pueda desarrollar este curso. Sé que no es fácil, sé que dentro de lo que es la plataforma virtual siempre es un poco difícil el desarrollo de ello, pero es importante que nosotros podamos avanzar en esta formación. Me gustaría, y voy a consultar ahora también en el grupo de WhatsApp, a ver si podemos tener un día, unas pequeñas, una hora como máximo, unos pequeños minutos, para reforzar y para dialogar sobre las tareas a través de la plataforma Zoom. Realmente yo quiero que usted termine este curso, que todo el grupo terminara el curso, que todo el grupo llegara a comprender cada una de las semanas y de las tareas y de los trabajos que han sido presentados. Así que por esta razón yo quiero animarles, quiero motivarles y también desearles de que ustedes puedan avanzar con todo este desarrollo de este curso. Sin más, quiero empezar con el tema de esta tercera semana. Y esta tercera semana tiene como objetivo principal el trabajar lo que se conoce como la formación cristiana. Ahora, dentro de este tema de la formación, de la perfección cristiana, quiero hablar sobre el ámbito de la perfección cristiana. Y para ello, al hablar de perfección cristiana, necesitamos entender que no se trata de una perfección absoluta o divina, sino cristiana, tomando en cuenta nuestras características como seres humanos. Porque al momento en que nosotros aceptamos a Cristo, la primera obra de gracia es hecha en nuestras vidas, la segunda obra de gracia también realizada en nosotros. Esos eventos no nos deshumanizan, no nos hacen a un lado, no quitan nuestra parte humana como tal. Por eso cometemos errores, fallas, como bien lo diría Wesley, aquellos pecados involuntarios. Entonces, es importante entender y comprender esta parte. Juan Wesley sostuvo que la perfección cristiana es ese amor de Dios en nuestro hermano que implica libertad de todo pecado. Eso es algo bastante especial. Consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras fuerzas. ¿Sí? Y que es el amor gobernando el corazón y la vida, fluyendo a través de nuestros temperamentos, palabras y acciones. En esta condición de perfección que se entienden las declaraciones de Jesús
y de Pablo que debemos ser perfectos como el Padre, que tenemos la mente de Cristo, que somos transformados a la misma imagen del Señor por el poder de su Espíritu, de que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y de que haya en nosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Por un lado, es perfección de propósito, como ya se dijo, la palabra teleios, perfecto, viene del término telos, que es fin o es propósito. Se trata de llegar a cumplir el propósito para el cual fuimos hechos. Una cosa puede ser perfecta en el sentido de que cumple el propósito para el cual fue diseñado. De igual manera, nosotros llegamos a ser perfectos cuando cumplimos el propósito de amar a Dios con todo nuestro ser. Por otro lado, la perfección de intención significa que el móvil o la intención de todo lo que hacemos es perfecta. Está gobernada por el amor de Dios. No debemos preocuparnos si los resultados de nuestra conducta no son apreciados como perfectos, ni aun como buenos en algunos casos, siempre y cuando nuestras acciones emanen de un corazón lleno de amor. Obviamente, se espera que la persona madure y que los resultados de su conducta mejoren cada día. Pablo mismo nos llama a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, al comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La entera santificación es el inicio, la puerta para entrar a un crecimiento más sostenido y continuado. Si básicamente la pureza tiene que ver con el pecado, el poder con la tentación y la llenura con el Espíritu Santo, la perfección cristiana tiene que ver con las relaciones del creyente, tanto la relación con Dios como la relación con las demás personas. Para ambos casos, el amor es la marca más evidente. Vale decir que la entera santificación no se evidencia por lo que las personas sienten o dejan de sentir. Es un escape del mundo. No es un moralismo que lleva a buenas obras. No es una obra superficial. No es una forma de legalismo. No es la glorificación. No es un fanatismo. No es una obra para después de la muerte. Por el contrario, es una obra para esta vida. Se evidencia por el fruto del Espíritu. Las buenas obras son el resultado de ella. Hacen una diferencia profunda en la conducta. Esta obra de Dios es testificada por la nueva forma de vida del creyente, por las Escrituras y por el fruto y el testimonio del Espíritu Santo. Tenemos algunas citas en esa misma dirección que yo le invito que usted cuando mira y estudie las presentaciones que están adjuntas en esta semana, puedan ustedes leer cada una de estas citas, como por ejemplo Romanos 8:16, Hebreos 10:14 al 16, 1 Corintios 2:12, Gálatas 4:6 y 1 Juan 3:24, entre otros más. La pregunta más importante en este momento es, ¿tiene la entera santificación algún efecto en la comunidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan comenta, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Eso está en el Evangelio de Juan 7:37 al 39. Los ríos de agua viva señalan al creyente como una fuente de vida, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Una vez que el creyente deja de ver dentro de sí mismo a su necesidad, está listo para alzar sus ojos
y ver la necesidad de los demás. Le es más fácil asumir un compromiso de ministerio con la iglesia. Está más abierto a involucrarse comprometidamente con su comunidad. Los derechos de la mujer, los derechos civiles, la corrupción en general, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la pobreza, las minorías, el capitalismo, la guerra, todos son aspectos que se miran desde otra óptica y desde otro compromiso. Lo que debemos esperar de la vida de un creyente santificado se ilustra con lo que dijo Juan Wesley. El pecado dormido no teme ni ama. El pecador convencido teme, pero no ama. Y el convertido teme y ama. Y el santificado ama y no teme. Les vuelvo a repetir esta frase de Juan Wesley. El pecador dormido no teme ni ama. El pecador convencido teme, pero no ama. El convertido teme y ama. Y el santificado ama y no teme. Mientras la voluntad de la persona está alineada con la voluntad de Dios, este estado permanece. El problema se presenta cuando la voluntad de la persona experimenta una división interna. Por un lado, quiere hacer la voluntad de Dios, pero a la vez descubre en su interior que otra parte de su voluntad quiere ir en pos del pecado. En las Escrituras se ilustra a esta condición como un corazón dividido, ser de doble ánimo, etc. ¿En qué momento aparece esta condición en la vida del nuevo creyente? No existe un tiempo determinado. Puede ser días, semanas, meses. Lo cierto es que siempre llega. Esto no significa que la promesa de Dios sobre una vida de victoria ha fallado. La promesa de Dios permanece y está dada exactamente para esos momentos. Con todo el conflicto interno, el creyente puede ser victorioso. Sí, es un hecho de que esa no es una condición de normalidad. Lo que sucede es que en la conversión terminamos con el problema de los pecados, pero no hemos terminado con el problema de el pecado, aquella naturaleza pecaminosa, el pecado original o la herencia de pecado, que es la causa de todos los pecados. El creyente empieza a ser víctima de la influencia del pecado innato, que lo inclina hacia el mal. Con toda esta influencia, el creyente puede ser victorioso porque Dios es fiel en cumplir sus promesas. Esa es una condición de miseria, porque como dice Pablo en Romanos, por un lado la persona está de acuerdo en hacer el bien, pero por otra encuentra dentro de sí mismo una fuerza interior que le empuja a hacer el mal, ese mal que no quiere hacer. Obedecer a esta fuerza es caer en lo que la Escritura llama la carnalidad. La carnalidad es esa condición de conformidad en la que el cristiano mantiene ocasionalmente una vida de pecado. El creyente cae y se arrepiente, como en una montaña rusa que está dando vueltas y vueltas. Y a veces está en lo alto, cerca de Dios, y luego ha caído en lo más bajo y cada vez más lejos de Dios. Pide perdón y de esa forma de vida continua, sin fin, de seguro que este no es el plan de Dios para el ser humano. De seguro que esta no es toda la posibilidad de gracia para el creyente, fruto de la obra de Cristo. De seguro que este no es el resultado final del ministerio del Espíritu Santo en la vida de una persona. En este estilo de vida, es importante determinar con claridad cuál es la actitud del creyente hacia el pecado en el que ha caído. Si es una actitud de conformidad, entonces la persona ha caído en la carnalidad. Si es una actitud de horror y aborrecimiento por el pecado, entonces la persona todavía se encuentra en el camino que le conduce a la salida de ese problema. ¿Y saben cuál es ese camino? La entera
santificación. Conviene recordar que el plan incambiable de Dios para el ser humano es que éste sea santo y sin mancha. En Efesios 1:4, que por lo tanto Dios nos creó a su imagen, según Génesis 1:27, que Dios llama al creyente para que sea santo, en 1 de Pedro 1:16, en 2 de Pedro 3:11 y en 1 de Corintios 1:2, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, en 1 de Tesalonicenses 4:3 y en Hebreos 12:10, que la santidad es el requisito indispensable para ver a Dios, en Hebreos 12:14, que el deseo de Cristo es que la iglesia sea santa, según Juan 17:17 o Efesios 5:25 y 26, que la única condición aceptable de la venida del Señor es una venida de santidad, según Colosenses 1:22 y 1 de Tesalonicenses 5:23 y 24. El plan de Dios incluye la santificación como la obra por medio de la cual el creyente puede alcanzar el propósito, el llamado y la demanda de Dios a una vida de santidad. Juan Wesley definió esta obra de la siguiente manera: la santificación, en el sentido propio, es una libertad instantánea de todo pecado, incluye un poder instantáneo dado en ese momento para permanecer unido a Dios. También dijo que es una experiencia para vivir y servir. Arminio sostuvo una visión elevada de la santificación, pero no vio, como Wesley llegó a hacerlo, que esa obra se recibe por fe y es administrada por el Espíritu Santo. Ambos cimentaron la teología sobre la palabra de Dios y sobre la filosofía. Wesley agregó un elemento esencial a la percepción arminiana: la obra del Espíritu Santo. El doctor Stephen White dice que hay 5 elementos y puntos cardinales en la perspectiva wesleyana sobre la entera santificación. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Primero, es una segunda obra de gracia. Eso significa que anteriormente hay una primera obra de gracia. Segundo, es una obra instantánea que Dios puede hacer de forma instantánea en la vida de sus hijos. Tercero, libra del pecado heredado. Y ese es el punto más profundo en este ámbito teológico: libra del pecado heredado. En cuarto lugar, es alcanzable en esta vida. Muy importante para nuestro desarrollo teológico. Es alcanzable en esta vida. Y número 5, es simultánea con el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros, como Iglesia del Nazareno, creemos firmemente en el bautismo con el Espíritu Santo. También dice que todo lo que creemos es porque creemos en la autoridad de la Escritura, la razón y la experiencia. Ahora bien, la entera santificación es una segunda obra de gracia. Varios pasajes de la Escritura corroboran que la entera santificación es una segunda obra de gracia. Cuando en 1 de Tesalonicenses 1, Pablo describe a los creyentes de Tesalónica, no deja duda que su conversión fue genuina y que son ejemplo como cristianos para otros. Mas, sin embargo, en el capítulo 5, Pablo les dice que sean enteramente santificados. Dice también que Cristo se entregó para santificar a la iglesia, en Efesios 5:25, y exhorta a que sea llena del Espíritu Santo,
su iglesia. Efesios 5:18. Cristo dijo que enviaría el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, pero mora con vosotros y está en vosotros. Surge una pregunta. ¿Es lógico que la entera santificación sea una segunda obra de gracia? En primer lugar, si el pecado existe en dos formas, requiere dos remedios. El problema del pecado cometido tiene que ver con la culpa y requiere perdón. Y la naturaleza pecaminosa no se soluciona con perdón. Es algo que el ser humano no es culpable. La solución es limpieza y purificación. En segundo lugar, una persona condenada no está en condición legal para decidir qué hacer con su vida, para entregarla a ninguna causa. En tercer lugar, no es lógico consagrar una vida de pecado a un Dios santo. Necesita primero perdonar o aceptar el perdón de Dios y luego tener y poder consagrar una vida a Dios. En cuarto lugar, existe una imposibilidad psicológica de parte de la persona por la cual no puede atender dos asuntos completamente diferentes al mismo momento. Claro que sí. El arrepentimiento, en el arrepentimiento el hombre busca perdón. En ese momento es imposible que cumpla la condición necesaria para la entera santificación. Esta premisa se ilustra de la siguiente manera. Si una persona está ahogándose y se acerca a un bote para salvarlo, y la persona en el bote pide que al que se está ahogando que antes de salvarlo se establezcan las normas del uso de sus bienes, el ahogado le dirá: sálvame y luego hablamos de lo demás. La limitación no es de parte de Dios, sino de parte del ser humano, del hombre. Dios podría perdonar y santificar, pero a causa de la limitación humana no lo hace. Además, en la historia de la iglesia se nota que las personas dan testimonio de haber recibido la entera santificación como una segunda obra de gracia. Que la entera santificación es subsecuente a la conversión, que evidenciado por la escritura, el razonamiento lógico y la experiencia de los creyentes, entonces se puede decir que la entera santificación es una segunda obra de gracia. La entera santificación es una obra instantánea. En la fiesta del Pentecostés se narra en Hechos capítulo 2, los discípulos fueron purificados por la fe. Hechos 15, 8 y 9. Tanto en esta experiencia de los discípulos creyentes como en las otras que se registra en el libro de Hechos, está claro que la venida del Espíritu Santo sobre ellos sucedió en un instante. En los tiempos de los verbos griegos dan una referencia clara a los periodos del tiempo. El tiempo aoristo indica algo que sucede en un momento. Todos los textos se refieren a la venida del Espíritu Santo para santificar, y todos los mandatos bíblicos que demandan la entera santificación usan verbos en aoristo y por tanto señalan a una obra instantánea. Los tiempos de los verbos griegos dan una referencia clara a los periodos del tiempo. El tiempo aoristo indica algo que sucede en un momento. Todos los textos se refieren a la venida del Espíritu Santo para santificar, y todos los mandatos bíblicos que demandan la entera santificación usan verbos en aoristo y por tanto señalan a una obra instantánea. Hay tipos y símbolos en las Escrituras que indican que la entera santificación es instantánea, entre ellas la circuncisión del corazón, una acción instantánea. El cruce del Mar Rojo, una acción instantánea. La muerte del viejo hombre. El bautismo, entre otros. Juan Wesley reconoce que hay elementos
de proceso en la salvación de una persona, pero insistía que hay puntos finales en los procesos. Citó el caso de un hombre agónico. Un hombre puede estar agónico por días, pero llegará un momento en el que decimos, ya murió, ya murió. Los requisitos para la entera santificación pueden darse poco a poco hasta el momento en que lo hemos consagrado todo. Recuerde esto, los requisitos para la entera santificación. Este es el punto de crisis o el momento puntual en el que Dios puede santificar en un momento. También argumentó que no podemos remover el pecado innato por partes, porque el pecado innato es una unidad, es algo completo. Una persona es honesta o deshonesta. La psicología apoya la idea de que los grandes cambios en la vida de una persona se dan de un momento puntual, en un momento de crisis. Este también es el testimonio de quienes han recibido esa experiencia. La entera santificación nos libera del pecado. Hay dos tipos de pecado, el cometido y el heredado, el acto y la inclinación al mal. La posición wesleyana es que la obra de Dios es adecuada para solucionar todo el problema del pecado. El problema del pecado innato o heredado se soluciona en la experiencia de la entera santificación. Dios cambia la naturaleza corrompida del ser humano, purifica el corazón. No se trata de una santidad imputada, sino impartida y compartida. Dios hace la obra. En Hechos capítulo 2 tenemos el relato histórico de lo ocurrido en Pentecostés. Pero en Hechos capítulo 15, Pedro interpreta lo que sucedió. Dios purificó nuestros corazones. La palabra santificar significa ser santo, puro. Aunque en el Antiguo Testamento la palabra santificar significa apartar para un uso sagrado, el significado que prevalece es de apartar de lo profano, de lo que es malo o impuro. Las cosas o personas no son santas porque son apartadas, sino que al entrar en relación con lo divino quedan apartados o separados del resto. La Escritura dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Por tanto, es una contradicción decir que somos santos y a la vez pecadores. Algunas personas, al referirse a lo sucedido en Pentecostés, dicen que los discípulos solo recibieron poder y no pureza. Pero hay que entender bien esta parte. Sería muy peligroso que Dios dé su poder a personas con una naturaleza pecaminosa. El poder resulta más bien de la pureza del corazón. Por otro lado, si Dios no puede solucionar el problema del pecado innato, le ponemos límites a ese gran poder de Dios. Al recibir la entera santificación tenemos el poder para decir no a la tentación y al pecado. Por eso nosotros decimos que la entera santificación es una experiencia alcanzable en esta vida. Sustentar lo contrario en algunos versículos bíblicos es mal interpretar la Escritura. Textos como no hay justo, ni aun uno, o el que no tiene pecado le hace a él mentiroso, hacen referencia a nuestra condición antes de conocer a Cristo. Asegurémonos que la santificación, la entera santificación, es alcanzable en esta vida, porque en las Escrituras vemos oraciones, exhortaciones, mandamientos, experiencias que dicen que se puede alcanzar en el tiempo presente. Les dejo varias citas para que ustedes puedan analizar, comprender. Es alcanzable porque en esta vida que la necesitamos. Cristo dijo que enviaría al Espíritu Santo porque en este tiempo que tenemos necesidad de Él. Es en este tiempo que tenemos necesidad del Espíritu Santo. A veces no se cree que es posible alcanzar la santidad
por creer que el cuerpo es malo. Pero esto no procede de las escrituras, sino de una concepción filosófica, platónica, gnóstica, posiciones filosóficas que han sido superadas. El testimonio de los creyentes es una prueba contundente de que esta experiencia es para la vida y debemos entender de esa manera. Por eso decimos que la entera santificación es simultánea con el bautismo del Espíritu Santo. Tanto en el caso de los discípulos en el Pentecostés como en el caso de Cornelio, la llenura del Espíritu Santo trajo la purificación de ellos. Hay muchas referencias simbólicas utilizadas en las Escrituras para señalar la necesidad de la purificación. El fuego es una de ellas. Cuando Juan el Bautista dice que Jesús bautizará a sus discípulos en Espíritu Santo y fuego, hace una referencia clara a su purificación, que en efecto fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. En general, hay una revisión de todos los pasajes en los que se menciona la obra del Espíritu Santo. Lo relaciona con la obra de Dios para santificar y purificar. En concordancia con la Escritura, el testimonio de quienes han sido enteramente santificados coincide con la evidencia del bautismo con el Espíritu. Estos 5 puntos cardinales de la perspectiva wesleyana de la entera santificación son suficientes para traer claridad en cuanto a lo que se entiende por esta doctrina. Por medio de la entera santificación, el creyente soluciona el problema del pecado heredado. Ninguna persona es culpable por la herencia recibida, pero puede llegar a ser culpable si rechaza el remedio para salir de esta condición. ¿Cuál es la participación del ser humano para que Dios pueda santificarlo enteramente? Richard Taylor dice, sería un grave error deducir que, por cuanto la bendición es un don, no haya condiciones humanas que cumplir. Las instrucciones bíblicas, presentaos vosotros mismos a Dios, según Romanos 6:13. Presentad vuestros cuerpos, Romanos 12:1. Limpiémonos de toda contaminación, 2 Corintios 7:1. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, Santiago 4:8 y 1 Juan 3:3. Son todas amonestaciones dirigidas a los creyentes, a todas y todas se relacionan con el asunto de nuestra santificación. Por tanto, es un error suponer que no haya metodología en el Nuevo Testamento. Las instrucciones de Tozer son rendimiento, petición, obediencia, creer y algo muy importante eso, ¿sí? En cambio, Harold Hokenga menciona los siguientes pasos: confesión de vivir en el estado carnal, consagración, oración, fe, obediencia. Y gracias a Dios por ello. Espero en el Señor que usted pueda leer lo que le he puesto, pueda ir avanzando con la lectura también del libro A Su Imagen, que también está en la plataforma, y que tenga una excelente semana respondiendo los foros en los cuales usted está participando. Dios le bendiga y un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Bendiciones.